Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de ángeles y de la oración. Dios está en los cielos y Dios es el que da la solución a los problemas del hombre en la tierra. Hace 21 siglos, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para enseñar de la oración. La vida de Jesucristo comenzaba desde temprano en la oración. Y de allí todo el día ejecutaba lo que Dios el Padre presentaba en la oración a su Hijo Jesucristo. Cristo dijo: las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre. Así que la fuente de bendición está en Dios el Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino a Dios el Padre. Nadie puede presentarse ante Dios si no es a través de mí. Y esto es la oración. Necesitamos la ayuda de Dios. Aquí en la tierra hay mucha maldad debido a los tiempos proféticos que estamos viviendo, y en la medida que siga avanzando el tiempo, el hombre se va corrompiendo cada día más, y lo vemos en las maldades en ciudades y naciones, y las noticias dan cuenta de todo ello en cuanto a la violencia, en cuanto a las inseguridades que hay en ciudades y naciones, y necesitamos la ayuda de Dios. La Biblia dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Todo gobierno tiene la buena intención de traer la seguridad a una ciudad, a una nación, pero si no está Dios de por medio, poco efectivo será lo que ellos hagan. Por eso la iglesia está aquí en la tierra con el propósito de pedirle a Dios la ayuda sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. Por eso hoy hablaremos de la oración y cómo Dios, a través de la oración, envía sus santos ángeles que están aquí en la tierra con la iglesia. Y a través de la oración hay una movilización fuerte de ángeles. El tema: ángeles movilizados en la oración. Así es, los ángeles pues cumplen una gran labor de ayuda para con nosotros, pues nos protegen, nos ayudan en todo momento. Entonces Dios envía a sus ángeles para protegernos y para ayudarnos, y para que podamos nosotros cumplir lo que Dios ha determinado. Así que aunque no los vemos, son invisibles para la vista humana, pero sabemos que Dios los envía a la tierra para ayudarnos a nosotros a predicar las buenas nuevas y a obedecer a Dios. Sí, los ángeles son servidores de Dios aquí en la tierra. Por eso Dios es el que asigna la tarea, el trabajo de cada uno de los ángeles, y tiene asignaciones sobre personas, sobre naciones, sobre alguien en particular. Dios siempre asigna. Por eso la iglesia lo único que tiene que hacer es orar a Dios, y Dios es el que envía los ángeles para nuestro beneficio, para la ayuda del hombre. Por eso predicamos el Evangelio, para que cualquier persona aquí en la tierra pueda orar. No puede cualquier persona orar debido al pecado. El pecado nos aparta de Dios. Una persona que está viviendo en el adulterio, una persona que está adorando otros dioses como es el dinero, muchos adoran el dinero, otras personas que están cometiendo robos, que están cometiendo homicidios, no pueden orar. El pecado nos aparta de Dios. A esto vino Jesucristo, a solucionar el problema del pecado, y para eso está la iglesia ahora predicando las buenas nuevas del Evangelio, para que los pecadores se arrepientan y reciban el perdón de Dios, y ya como hijos de Dios podamos orar. La oración está al alcance de cualquier persona, siempre y cuando haya creído en Jesucristo, porque es en el nombre de Jesucristo que oramos. Y Dios tiene todo un ejército de ángeles invisibles, no los vemos, pero que están en la tierra y son poderosos en batalla a favor de los cristianos, a favor de las personas que han creído en Jesucristo.
Muchos no conocen que tienen ángeles a su favor. Otras personas no saben cómo operan los ángeles. Otras personas creen que le pueden dar órdenes a los ángeles. Hay mucho desconocimiento con respecto a los ángeles. Pero los ángeles están en el planeta Tierra desde que Jesucristo dio nacimiento a la iglesia. La iglesia está resguardada por ángeles. Y cada cristiano tiene ángeles. Y a través de la oración se activan los ángeles. Por eso la Biblia dice en Hebreos, vamos a la escritura, Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14, que los ángeles, dice la escritura, son servidores de Dios que están aquí en la tierra para ayudar a los que han creído en Jesucristo. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí habla de Jesucristo superior a los ángeles, pero después habla del servicio. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Habla del cuerpo de Cristo, habla de la iglesia que está sirviéndole terrenalmente a Jesucristo con la ayuda de los ángeles. Por eso son servidores de aquellos que han recibido la salvación. En Juan capítulo 16, versículos 23 al 24, Jesucristo enseñó que la oración va dirigida a Dios el Padre. No oramos a Jesucristo ni oramos al Espíritu Santo. La oración va al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda aquí en la tierra del Espíritu Santo de Dios. Es un trabajo en equipo entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los creyentes en Cristo. Juan 16, 23 al 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. También en Juan 14, del 12 al 14, allí Jesucristo, antes de ir a la cruz, está hablando de la importancia de la guianza del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que tenemos en la tierra es el que nos ayuda en la oración al Padre en el nombre de Jesús. Juan 14, del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hace 21 siglos Jesucristo ascendió al cielo sentándose a la diestra de Dios el Padre. En el cielo está Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y aquí en la tierra está el Espíritu Santo con la iglesia ayudándola a la oración. Entonces la oración va de la tierra al cielo, guiada por el Espíritu Santo, y Jesucristo dijo, van a hacer mayores obras de las que porque Él está a la diestra del Padre. Porque voy a estar a la diestra de Dios el Padre. Todo el poder del cielo estará a favor de los que oran, de aquellos que crean en la palabra de Dios. Así que en Jesucristo, este es el método de enseñanza que da el Espíritu Santo acerca de la oración, y precisamente en las cartas del apóstol Pablo, Dios usó al apóstol Pablo para escribir cerca del 50% de las cartas que están en el Nuevo Testamento, y Pablo, cuando hablaba de la oración, siempre decía que la oración estaba dirigida al Padre. Sí. Podemos leer, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, allí el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a la iglesia que está en Colosas. Esto es Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Esta iglesia estaba formada de muchos gentiles, era la tierra del Asia Menor, pero también había muchos judíos.
habían gentiles y judíos, así se forma la iglesia entre judíos y gentiles. Entonces Pablo, un maestro de la Escritura, guiado por el Espíritu Santo, cuando hablaba de la oración, siempre decía que se dirigía a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Allí está. Pablo está orando a Dios el Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Él es el Señor sentado a la diestra de Dios el Padre. Pablo el apóstol estaba en la tierra como un servidor de Jesucristo. Pablo le servía a Jesucristo, pero la oración, de acuerdo a la enseñanza misma del Señor Jesucristo, era a Dios el Padre. Así es. Cuando Pablo oraba por las iglesias que estaban en Asia y aquellas que fundó el apóstol Pablo, la enseñanza era que la petición se hacía a Dios el Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera las bendiciones iban sobre el territorio al cual se le estaba orando. Toda oración es dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y conforme a la palabra. Conforme a las enseñanzas de Jesucristo registradas en la palabra. Así es, no puede uno pedir algo que la palabra esté rechazando. Sí, ¿no? por eso damos gracias a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Sí, el mismo Señor Jesucristo fue quien autorizó usar su nombre para hacer las cosas. Por eso dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, esa es la forma de orar, es a Dios el Padre, por medio o a través del Señor Jesucristo. Y conforme a la Escritura. Porque como dice Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que por eso Jesús es el camino entre la tierra, entre nosotros y Dios allá en el cielo. Por eso se ora al Padre en el nombre de Jesús. También Jesús llegó a decir, el Padre y yo uno somos. Sí. Entonces esto nos habla que así como por ejemplo hoy en día, ¿no? Hay padres que dan a luz a un hijo y el hijo se parece ya sea al padre o la madre. Pero aquí el punto es que si el hijo pide las cosas al padre y el padre se las da porque ama a su hijo. En otra forma también de verlo es que si alguien quiere algo de una familia, entonces tiene que ir con el hijo para que el hijo se lo diga al padre. Y así el hijo se convierte como en un abogado para esa persona ajena a la familia. Entonces esa persona viene al hijo y el hijo va al padre y el padre le concede a la otra persona porque el hijo es el que está intercediendo por esa persona. Sí. Y así es como funciona nuestra oración para con Dios. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús. Por eso la oración es un trabajo en equipo entre el Padre, el Hijo y el que está orando, que son los hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Leamos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Allí está escrito como la oración o la petición. Nosotros aquí en la tierra necesitamos la ayuda de Dios, ya sea espiritual, ya sea de salud física, ya sea de salud financiera. Necesitamos un trabajo, necesitamos tener el dinero para la comida, para alimentar la familia. Todo viene de Dios. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre. Pero el Padre envió a su Hijo Jesucristo para abrir el camino de la tierra al cielo. Y es la iglesia cristiana la que está enseñando de las Escrituras. Lo que está en las Escrituras es lo que avala a Dios, es lo que Dios considera para la bendición en la tierra. Y aquí en 1 Corintios 8:6 dicen las Escrituras. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son
todas las cosas y nosotros por medio de Él. Nosotros, por medio de Jesucristo, nos presentamos ante Al Padre. Dios el Padre. Para nosotros los cristianos solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todo lo que el hombre necesita en el planeta Tierra viene de Dios el Padre. Pero Dios el Padre nos los da a través de cuando Jesucristo, su Hijo. Nosotros usamos el nombre de su Hijo Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 17, aquí la Escritura dice, por medio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, 3:17, habla de todo lo que pidamos. Sí. O sea que estamos en una necesidad aquí en la tierra porque hay un enemigo del hombre, hay un enemigo de la iglesia y de cualquier persona. Se llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo, caracterizado como el ladrón. Jesucristo en Juan 10:10 le dijo que era un ladrón y el ladrón es para robar. O sea que el diablo no puede crear nada. El diablo no puede dar dones ni talentos. El único que da dones y talentos es Dios. El único creador es Dios. El único que bendice es Dios. Pero cuando el hombre en la tierra recibe las bendiciones de Dios, el ladrón viene para robar lo que recibe el Hijo de Dios, la hija de Dios o la persona que Dios bendice. Es lo que sucede en una ciudad, en una nación con los ladrones. El ladrón está al acecho de la persona que está trabajando. El ladrón no trabaja, el ladrón está al acecho de personas que están trabajando. Y cuando la persona trabaja y tiene su salario, entonces el ladrón viene a arrebatar, a robar lo que ha trabajado el prójimo. Es la imagen misma de Satanás. Así que Satanás está aquí en la tierra para robar, para hurtar, para matar, dicen las Escrituras. Y mentir. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, porque el diablo es un espíritu poderoso, engañador, que está tomando ventaja porque muchos no conocen de la Biblia, no conocen de las Escrituras, no conocen lo que sucedió hace 21 siglos en la cruz del Calvario. Hace 21 siglos Jesucristo ya derrotó al diablo, pero el diablo sigue en la tierra como el engañador. Y aquellos que no conocen de la obra de Cristo en la cruz, que no conocen de las Escrituras, que no conocen para qué somos cristianos o para qué existe la iglesia, el diablo los engaña. Es su trabajo, es su función engañar porque él es mentiroso, padre de mentiras. Y hoy en día está usando todas las redes sociales precisamente para confundir, para perturbar. Y por eso las personas dicen, ya no sé a quién creerle, quién es el que dice la verdad, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Necesitamos por eso la ayuda del Espíritu Santo para leer la Biblia y saber qué está sucediendo aquí en la tierra. Aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está escribiendo acerca de la oración y está diciendo que todo lo que necesitemos se lo debemos pedir a Dios el Padre. En oración, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Vamos a leer Colosenses 3:17. ¿Y todo? Vamos del 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí está. Todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos o necesitemos, se lo debemos pedir al Padre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, con un corazón de gratitud, dándole gracias. Por medio de Él. A Dios el Padre, por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Por eso toda persona debe ser agradecida. La Biblia nos enseña
Estas enseñanzas fueron dadas por Jesucristo en el Sermón del Monte. Y Jesucristo dijo, debemos ser como Dios el Padre, perfectos. El Padre, su naturaleza es amor. Y Jesucristo vino a enseñar del amor. Y Jesucristo dijo, tienen que amar aún a sus enemigos para ser perfectos como el Padre. Porque Dios el Padre todos los días hace salir su sol sobre una ciudad, tanto para buenos como para malos, sí, tanto para cristianos como para no cristianos, porque Dios es bueno. Dios está esperando que los que están en maldad se arrepientan de ser malos y regresen a la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Solamente en Jesucristo podemos regresar a Dios. Dios el Padre, es el camino al Padre. Por eso predicamos el Evangelio. Todos los días al salir el sol tenemos la oportunidad de hablar de Jesucristo, el único que nos lleva a Dios el Padre, y está la salvación. Por eso en Jesucristo hay bendición y Dios determinó la protección aquí en la tierra, porque hay un diablo todavía aquí en la tierra, engañador, al acecho, y está usando personas. Las está pervirtiendo, corrompiendo, y por eso estamos viendo siempre la maldad del hombre contra el hombre. Pero detrás del hombre malo están los demonios, o mejor dicho, dentro del hombre malo están los demonios, un ejército enviado por el diablo. Por eso tenemos que saber que hay una guerra que tenemos que librar todos los que hoy somos cristianos a través de la oración de guerra espiritual con la ayuda de ángeles de Dios. Un día Dios tuvo un encuentro personal con Jacob en el desierto y Dios le mostró una escalera. Esa escalera tocaba la tierra con el cielo y allí vio Jacob ángeles que subían y en la escalera y bajaban de la escalera. Sí. Esto es un símbolo de la oración. Después Jacob dijo, qué terrible es este lugar. Cuando despertó del sueño, no es más que casa de Dios, es la casa de Dios donde llegamos a orar, el templo de oración. En una ciudad hay muchos templos para orar y hoy en día el cristiano tiene como cuerpo su templo, es el templo de Dios. Y Jacob dijo, qué terrible es este lugar, no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso cada casa de Dios, cada templo de Dios es la conexión directa de la tierra al cielo. Los cielos se abren por medio de la oración y hay un ejército de ángeles que están operando. En Génesis capítulo 28, versículos del 12 al 15, allí, bueno, primero vamos a leer la escritura, Génesis 28 del 12 al 15. Del 12 al 15, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia. Por eso a través de la oración delimitamos el territorio. Este es territorio de Jesucristo. Sí. Yo soy el embajador de Jesucristo y este es mi territorio y no permitimos que ningún demonio toque mi territorio. Ese territorio puede ser tu cuerpo, puede ser tu familia, puede ser tu casa, puede ser tu colonia, puede ser tu ciudad, puede ser tu nación, si estamos orando todos. Por eso es importante conocer acerca de la oración, porque a través de la oración se establece un muro y antemuro de protección. Dios dijo, este es el territorio que yo le asigné a tu abuelo Abraham, lo confirmé con Isaac y te lo estoy diciendo a ti, Jacob, porque este será el lugar donde tú estarás en bendición. Recordemos que de Jacob nacen 12 hijos
que fueron las 12 tribus de Israel. De Jacob nace la nación de Israel. Dios le cambió después el nombre de Jacob a Israel. Así que aquí tenemos estas imágenes hermosas que hablan de lo que es la oración. Este pasaje bíblico que representa un pasaje profético ya hablaba de la iglesia. Dios le dijo a Jacob, te extenderás en todo el planeta Tierra, y así ha sido ahora por medio de la iglesia. De Israel nace Jesucristo, Cristo nace en Israel, y de Jesucristo nace la iglesia cristiana en Jerusalén, y desde Jerusalén se extendió la iglesia a todo el planeta Tierra. Hoy podemos tener iglesias cristianas en cualquier ciudad, en cualquier nación. Y la Biblia dice en 1 Corintios 6, ahora, que es nuestro cuerpo, el cuerpo del cristiano, el que ha creído en Jesucristo, que es el templo de Dios para la oración. O sea que cualquier cristiano puede orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Es la casa de Dios, su cuerpo para la intercesión. Y hay ángeles que estarán siempre a la ayuda del que está orando. Ángeles que suben y ángeles que bajan para cumplir la oración, el propósito de la oración. En el Nuevo Testamento encontramos el poder de la oración de la iglesia en los tiempos del apóstol Pedro. Eran los tiempos donde había persecución porque era un rechazo a la iglesia cristiana, porque no creían en la obra de Cristo en la cruz. Entonces persiguieron a los mismos apóstoles, y la Biblia dice que llegó el momento en que Herodes mandó a matar a Santiago, y esto agradó a los judíos. Entonces Herodes quiso congraciarse con estos judíos y mandó a meter a la cárcel al apóstol Pedro. Pero allí fue cuando la iglesia, al saber que Pedro estaba en la cárcel, empezó a orar, y es aquí donde vemos la historia de la oración y el envío de ángeles, o de un ángel del cielo que vino a liberar al apóstol Pedro. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículos 4 y 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro. ¿Qué dice el versículo 7? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. La oración mueve la mano de Dios para que el ángel protector, el ángel libertador, acuda al rescate del Hijo de Dios. En este caso fue Pedro. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y fue el ángel que sacó a Pedro de la cárcel de manera milagrosa. Así que hay milagros en la oración. Dios se mueve a través de el Espíritu Santo, sus santos ángeles, en el reino de lo espiritual. Sí, por eso los milagros. Aquí vemos que eran 4 grupos, dice, de 4 soldados. Sí, nos habla de 16 soldados custodiando a Pedro, y aún así el ángel lo sacó, dejando a los soldados dormidos. Y el mismo Pedro pensaba que estaba viendo visiones. Sí, él pensó que era una visión, pero al final Dios lo sacó, y la iglesia celebró que Pedro haya salido de la cárcel. Así es. Este es un pasaje de la iglesia cuando comenzó a servirle al Señor Jesucristo, y la manifestación de ángeles está a la disposición de todo cristiano, así como estuvo con Pedro. Por eso, amigo, amiga, hay que creer en Jesucristo, hay que arrepentirse de todo pecado, acercarse a Dios y empezar a llevar una vida de oración.
Todo lo que necesitemos aquí en la tierra es a través de la oración. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Así es. Así que debemos confiar en Dios, debemos estar orando y sabiendo que a través de la oración se mueven los ángeles. Así es. Así que agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza. Hay mucho movimiento de ángeles hoy en día cuando estamos viendo tanta maldad, pero Dios no desampara este planeta Tierra. Hay mucha oración en ciudades y naciones. Así Gracias y hasta nuestro próximo programa. Así Dios mediante. Dios les bendiga.